Buen día del tercer día. Vale. Buen día. Buen día. Tucuy, camino a la transformación. Tucuy, camino a la transformación. Yo tengo el don de preparar alimento espiritual con los ingredientes del ser, y yo también tengo el don de cantar mensajes de aliento y de vida para la humanidad, de un nuevo corazón que suena Tucuy. Camino a la transformación. Tucuy, 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 camino a la transformación. También tengo el don de organizar mis ideas en base a un pensamiento perfecto de luz, y con la medicina puedo sanar. Desde la sabiduría que al mundo va a hacer arder, en la samaritana ya tú vas a ver cómo suena Tucuy. Camino a la transformación. Suena la voz de trompeta. Tucuy, 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 Tucuy. Camino a la transformación. La transformación viene de mí para ti. Tucuy, camino a la transformación. Suena un corazón puro, una mente llena de conocimiento. Tucuy, camino a la transformación. Suena un corazón puro, una mente llena de conocimiento. Muy buenas tardes del tercer día creador para todos ustedes que nos siguen. Estamos aquí en Tucuy, camino a la transformación. Desde Buenos Aires, pero para todo Sudamérica, para todo este planeta, como una voz de esperanza que venimos todos los viernes a las 6 de la tarde o 18 horas transmitiendo, para todos los corazones que quieren escuchar. Un gran abrazo para todos ustedes, muchas gracias por seguirnos, por abrir sus corazones, su tiempo, su mente, a este maravilloso conocimiento, a este maravilloso saber que viene desde un mensaje de las estrellas, para este tiempo, para que podamos reconectarnos con nuestro corazón y hagamos lo que dice en la canción: una mente nueva, un corazón nuevo, un mensaje de esperanza. Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Desde Neuquén. Buenas tardes, mi hermano. Así es, desde Neuquén, aquí presentes. Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, Jordana, a Más que una Radio. Bueno, feliz nuevamente de estar aquí, ahora sí con cámara, que anda medio lenta, pero estamos presentes. ¿Qué te parece? Bueno, entonces iniciamos. Hoy, como ustedes lo vieron en las redes sociales, tenemos un tema muy importante que tiene que conllevar a poder seguir aprendiendo cómo es ese camino para hacer nuevas todas las cosas. El tema de hoy es el pensamiento biológico. Pensamiento biológico, algo que es tal vez muy llevado a la ciencia. En verdad es así, pero lo que buscamos en esta hora poderles transmitir es que vamos a unirlo con el espíritu también, porque esos dos caminos fueron separados y en este tiempo debemos fundirlos, porque siempre estuvieron unidos, el espíritu y el cuerpo. Antes de meternos, ¿qué es un pensamiento biológico? Creo, Berito, si te parece, tendríamos que entender qué es un pensamiento, de una manera rápida, siendo que esto es un tema muy extenso. Todos estos temas que tocamos, nosotros y otros hermanos, son muy extensos. Demanda de mucho tiempo, de muchos encuentros para poder ahondar en profundidad, y aún así tiene más que entregar, más sabiduría. Un pensamiento que es
cómo se piensa, cómo piensa el hombre. El hombre piensa de acuerdo a imágenes que va grabando. ¿Dónde se graban? En la mente, claro que sí, pero también en el espíritu. Es allí donde todo lo que interprete y lo que vea, lo que sean sus acciones, están o vienen desde ese banco de imágenes, que ese banco de imágenes forman una idea y de allí surge un pensamiento. Y ese es el proceder del hombre. Ese es el proceder y el accionar. Y si tomamos la biología, podemos tocar claramente, sí, el cuerpo. Podemos tocar los 5 sentidos. Estas son 5 puertas del alma, del espíritu, para que el espíritu pueda aprender, para que el espíritu pueda incorporar esa información. Entonces, desde ese lugar, si fundimos los dos caminos, un pensamiento y la biología no es solamente la materia. La biología está ligada a las 5 puertas también, que son la manera en la cual se toca el espíritu. ¿Qué te parece, mi hermana, desde Neuquén? Maravilloso. Y ahí estás dando una clave muy importante, porque uno comprende lo que es el pensamiento y lo llevamos a una definición, es como vos decías, ¿no? Es la capacidad que tienen las personas de formar ideas, ¿sí? Y que esas son representaciones de la realidad que van en la mente, ¿no? Ahora, llevándolo o conectándolo con el espíritu, podemos comprender que hay otra forma de pensamiento entonces, que no es quizás la que estamos conociendo. Y ya ahí nos conecta con otra realidad que también nos pertenece, porque si nosotros nos consideramos espíritu y tenemos estas 5 llaves de que son los sentidos que hablamos en el programa anterior, también vamos a comprender otra mecánica para conectar con un pensamiento que es original y que va en relación a nuestro origen. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos empezar a comprender qué es un pensamiento biológico y cómo funciona este. Porque el hombre ha estado pensando cosas que no son de su identidad ni son de donde él proviene. Es por eso que debemos de tomar un camino y un sendero distinto. De esas 5 puertas o ventanas, los 5 sentidos que tú mencionabas en el programa anterior, debemos entonces tomar un pensamiento reformador. ¿No te parece? Para que de esa manera hagamos una mutación a la cual estamos llamados, a un cambio, a un giro de 180 grados. De pasar del odio al amor lo hemos dicho mucho. Quiere decir de que el pensamiento reformador es una mecánica de columna principal para poder salir de ese estancamiento de todo lo que nosotros podamos interpretar. Porque si tenemos un banco de información de imágenes, y si esas imágenes son de odio, de enojo, de fastidio, de intolerancia, de incomprensión, todo lo que yo proyecte como si fuese un videovino proyector que le llaman en otros lados, lo que estoy proyectando a través de ese lente es a través de todas esas imágenes que he grabado y que son verdad entre comillas. Entonces, para poder salir de ese lugar, hay una mecánica. ¿No, Vero? Así es, mi hermano, sí. Y vamos a hablar un poquito de ese pensamiento reformador entonces, porque ahí ya nos conecta con una mecánica para poder llegar a ese pensamiento original que mencionaba anteriormente, y que, vamos a decirlo así, que conduce al hombre, a nosotros, a este espíritu que contenemos, a una altura de esta búsqueda, de este camino, a ser un verdadero Dios, como decían las Escrituras, ¿no? Que también lo hablamos en uno de los primeros programas donde hablamos de nuestro origen, dioses sois. Entonces, poder conectar con ese pensamiento original nos lleva, nos encamina a eso de ser ese Dios, de despertar ese Dios interno, esa sabiduría que contenemos. Entonces, básicamente, si comprendemos lo que es el pensamiento reformador, nos va a dar como unas mecánicas, ¿sí? Vos el programa anterior habías mencionado una tarea de mencionar una fruta, que si no tenemos la imagen,
no podemos justamente, no la podemos contener en la mente. Entonces, como primer paso de este pensamiento reformador, uno tiene que tener un conocimiento, ¿no? ¿Para qué? Para poder interpretarlo, para poder comprenderlo, si no es como estar en la nada misma, ¿bien? Y después de poder comprenderlo o interpretarlo, ahí es recién cuando uno puede aplicarlo. Entonces, si yo ya tengo el conocimiento de, creo que habías mencionado una fruta, mi hermano, ¿o no? Así es. Bueno, entonces una vez que yo tengo ese conocimiento de esa fruta, ya sé cómo es, entonces ya la tengo en la mente y puedo comprender y aplicar ese conocimiento. Entonces ya sé que es una fruta, puedo investigar el sabor que tiene, entonces ya deja de ser un vano pensamiento, ¿sí? Y ya lo puedo llevar a la práctica. Me van siguiendo, ¿no? Entonces, una vez que uno lo aplica, ya ahí lleva el aprendizaje. Ya no queda en una mera creencia, no es una idea vaga. O sea, Jairo me dijo que era una fruta, sino que también lo puedo comprobar, ¿sí? Esos son 4 principios, digamos, como mecánicas para poder conectar con este pensamiento reformador, con esta guía para ir, digamos, ahondando un poquito más en cómo crear un pensamiento original que nos pueda llevar, como bien dije al principio, a esta conexión con este origen de donde venimos. Dejo ahí, mi hermano. Gracias, Berito. Entonces, mientras te escuchaba, yo pensaba, me vino la palabra humildad. Juan el Preparador nos habla y nos dice que tenemos que ser humildes y dispuestos. ¿Humildad para qué? Para que podamos recibir un conocimiento nuevo, dado que el mundo nunca nos entregó respuestas y nuestro corazón siempre estuvo vacío de ellas. Porque lo que nos entregó solamente son pensamientos pequeños, pensamientos de muerte, pensamientos que no van con el espíritu y su portento de creación. Entonces, como bien decías tú, si ahondamos en un conocimiento, y ese conocimiento como si fuésemos a la escuela a estudiar. Estudiamos en la primaria, en el jardín, estudiamos en la secundaria, en la universidad. Siempre estamos estudiando. Entonces ahora que hay que reaprender lo aprendido, porque lo que se aprendió, valga la redundancia, no ha servido para que el hombre sea mejor, para que el hombre como ser humano se comporte distinto. Sigue estancado a través de toda la historia de la humanidad, de la tierra, en muertes, en destrucción, en asesinatos, en holocaustos. No hay un solo atisbo de historia de vida. Siempre ha estado la guerra, siempre ha estado presente la lucha del hombre contra el hombre. Es de allí que decimos que este conocimiento y esta humildad tiene que contener este espíritu que la busca. Este conocimiento entonces nos arroja una interpretación. ¿Por qué? Porque si vamos al colegio cuando estudiamos y masticamos eso, lo adentramos a nosotros, a nuestra comprensión, lo interpretamos, quiere decir que estamos sabiendo qué es, podemos imaginarlo de cierta manera y cuando lo aplicamos en nuestro diario vivir, eso nos da también un aprendizaje. Yo hice esto, me equivoqué, entonces ahora voy a hacer así. Entonces, si yo anduve peleado y soy enojón, si yo ando por la vida sin perdonar, yo ando por la vida queriendo tener siempre la razón, eso me arroja un resultado. Si yo quiero sostenerme en ese resultado, eso tiene una consecuencia. ¿Qué es? Salud. ¿Qué es? Quedarse solo. ¿Qué es? Resultados de la vida que no es felicidad. Es tristeza y amargura. Ahora, si empezamos a hacer otras acciones que son de vida, eso arroja un aprendizaje, con lo cual eso nos vuelve inteligentes, porque la inteligencia no pasa por un título colgado en una pared, como una imagen de pensamiento que ha sido grabada en toda la humanidad. La inteligencia pasa por otro lado. El ser inteligente es saber perdonar. Hay una inteligencia.
El ser inteligente es el amor. He ahí una inteligencia. O cómo se puede manifestar, como lo decíamos también en otros programas, cuando tú tuviste a tu hija. O ustedes que están escuchando y tuvieron hijos. Las madres por sobre todas las cosas. ¿Cómo se puede describir eso? Allí hay una inteligencia. Que a pesar de la distancia sientes en el corazón y dices, mi hijo estará bien, mi hijo le pasará algo. ¿Y eso de dónde viene? Es que hay una inteligencia en el corazón. Todo lo que estamos hablando son mecanismos para reformar el pensamiento. Quiere decir entonces que esa inteligencia que no está colgada en una pared nos arroja una sabiduría, porque si ya sabemos que ese es el camino, ya entendemos y comprendemos que por ahí es el sendero, y eso nos da y nos llena ese vacío que teníamos en el corazón, nos hace inteligentes. Quiere decir que entonces, agrupando todo esto que hemos mencionado tú y yo, es la conciencia. Nuestra propia conciencia de las cosas. ¿Por qué alguien no roba? Porque sienten la conciencia que le dice no robes, que eso no está bien. Y porque hay otro que sí lo hace. Diferentes personas con diferentes vidas, diferentes mensajes grabados en sus células, en su comprensión, en su corazón y su entendimiento. Pero el robar también está en el pensamiento. Porque si yo pienso y deseo un auto, ahí estoy robando. Es allí donde también debemos de estar atentos. Siempre. Pero como desconocemos la imagen original, por eso también hemos dicho que acá Dios es cualquier cosa. Se adora lo que no se sabe. Porque tenemos una imagen falsa de las cosas. Entonces nuestro pensamiento biológico debemos de adentrarnos. ¿Y cuál es la mejor imagen? Pues la naturaleza. Eso es lo más cercano a un pensamiento biológico ya reformado, ya conectado a la vida y a la creación. ¿No, Berito? Así es, sí, mi hermano. Incluso justo te estaba escuchando y acá se largó la lluvia. No sabes, maravilloso. y qué lindo eso, ¿no? Porque uno conecta con esa melodía de la lluvia, ¿no? Y pensaba con todo esto que compartías, que ahí es donde entra la importancia de esas 5 llaves que mencionamos en el programa anterior, que son nuestros 5 sentidos, porque este pensamiento no se crea así porque sí. Si bien estamos compartiendo esas mecánicas, hay que comprender también que todo tiene como su comienzo, su entrada, su introducción, que son los 5 sentidos. Entonces, ¿para qué presto el oído, la vista, el gusto, o las palabras mismas? ¿Cómo es mi transmitir? ¿Cómo hablo a un hermano, a un amigo, a un familiar? Entonces, estar atentos a ese uso de esos sentidos justamente para que ese pensamiento que voy a formular sea perfecto, sea, digamos, conectado con lo original. Porque es como vos bien decís, si yo tengo un pensamiento, quiero un auto, deseo un auto, y lo robo, entonces ese pensamiento no estaría enalteciendo mi espíritu, todo lo contrario. Mirá si no hay clarividencia en el corazón. Ustedes que están escuchando no lo están viendo, pero yo sí. Los muchachos de la radio tienen una perrita que se llama Mei Mei. Cuando la alzó, porque yo la vi, ella miró a la cámara y yo también miré. Y ahí hay una conexión. Ahí hay una inteligencia del corazón que se reconocen entre sí. Tú hablaste, Berito, de que en Neuquén ahorita empezó a llover y dijiste que eso era una melodía, una música. Entonces, tomemos eso y hacemos en qué puede ser que funcione en nuestro cuerpo ese pensamiento reformador con respecto a la música, a lo que escuchamos, que no es algo menor y tiene que ver todo para realmente, y hay que comprenderlo, en detrimento de nuestro espíritu. Porque la música ha ido a través de la historia y del tiempo cada vez peor. Lo que escuchamos, uno de los 5 sentidos, nuestro cuerpo está contenido de agua en un 70% y luego en un 60%. Hay una investigación de Masaru Emoto. Búsquenlo allí en internet. Él hizo una investigación con las células del cuerpo. Les puso música, melodía, les puso música de rock,
Luego a otra me puso con discusiones y peleas, y a otra con palabras de amor, de comprensión. Las dos células, el resultado era tremendo. Una célula deformada, una célula oscura, destruida. La otra se veía como resplandeciente, en una armonía, en una, pues con la creación. Entonces imagínense cómo influye en nuestra salud, en nuestro diario vivir, absolutamente todo lo que pensamos, porque esa información se graba en todo nuestro cuerpo. ¿No, Vero? Así es. Sí, qué importante lo que mencionaste, porque también es parte, digamos, de esta entrega de hoy, no solo hablar del pensamiento, sino de esa música, de la influencia que tiene la música en nosotros, y que también está muy ligado y toca a las emociones, porque hay que comprender algo, la música de por sí incide mucho en la emocionalidad de la persona, de nosotros, ya sea para enaltecer, para alegrar, o ya sea para ponernos tristes, o simplemente para calmarnos. Entonces, qué importante justamente conocer qué es lo que estoy escuchando, cómo está compuesto quizás, o lo que dice, porque como vos mencionabas, la música ha venido en detrimento, y ya escuchar, ya no es poesía, ya no escuchamos algo que nos alimente, sino es todo muy comercial, se ha vuelto. Entonces, es muy importante también, justamente con esto que estamos entregando del pensamiento, y la influencia que tienen nuestras emociones, poder prestar atención ahí, a qué música le estoy prestando el oído y en qué momento. Porque si estamos atravesando un momento donde estamos muy conmocionados, o nosotros no estamos equilibrados emocionalmente, esa música puede generar una influencia tanto un poco negativa, vamos a decirlo así. Y también la podemos utilizar como una herramienta, ¿por qué no? Y podemos aplicar esos mecanismos que mencionamos del pensamiento. Y yo estoy en un momento, no sé, muy triste, y puedo tomar una conciencia de ese momento y decir, no quiero estar más en esta situación, y la música es algo que a mí me conecta, que me gusta. Entonces poder encontrar una mecánica dentro de esa música para que calme esa emoción negativa, esa emoción de tristeza, y que pueda cambiarla a algo de calma, de tranquilidad, y justamente que no siga alimentando la otra emoción. La otra emoción, entonces, enlacemos, si te parece, Vero, cómo hace lo que escuchamos como ondas que ingresa a nosotros, o a ustedes que están escuchando no les ha pasado, de que han escuchado una canción de tal cantante y les ha hecho recordar a cuando eran niños y por ahí se pusieron a llorar. ¿Y eso cómo funciona? Porque vas al banco de información que tienes en ese momento, y en base a eso que estuvo grabado allí, lo traes a tu presente. Y desde allí la emoción surge. Puede ser para algo alegre, como puede ser para algo triste. Ahora, ¿qué pasa si eso triste lo sanas, lo reformas, lo cambias? Quiere decir que cuando tú ya lo tomas de tu pasado, siendo un error, lo traes a tu presente y lo has vuelto como algo de aprendizaje. Lo has cambiado y te has vuelto inteligente. Y eso te ha vuelto sabio, porque sabes de que esa emoción de tristeza, de dolor, no te ha conducido a ese resultado que hiciste en el pasado. Entonces eres una persona sabia y consciente de tu diario vivir en tus próximos pasos. La música lo que hace es eso. Entra por una de las puertas, la auditiva, y nos lleva a una memoria, o se puede conectar con una emoción, entendiendo de que los 7 espíritus de Dios que moran en nosotros, y sabemos todavía apenas un poquito de cómo nos ataca la otra fuerza para machacarnos, siendo que son chiquitos, pero se conecta con una emoción, con un deseo de algo, y por ahí tu pensamiento empieza a fluir como si fuese un proyector,
y empiezas a entregar todo ese pensamiento. Pues si tomamos el libro secreto de Juan, cómo se facultó el Padre Eterno y Bárbelo, el vientre creador, con un pensamiento puro, de luz limpia, clara y cristalina. ¿Habrá un pensamiento de cuando escuchamos el reggaetón? ¿De luz pura, clara y cristalina? ¿O de deseos bajos, de instintos mundanos? La Babel, Sodoma y Gomorra, eran eran pueblos de hace muchos años que vivieron así. Y este vive igual. ¿No, Berito? Aquí estoy. Sí, que bueno, creo que no tanto, porque hay muchos hombres en este tiempo que hacen una diferencia. Tuve la oportunidad de conocer personas maravillosas y conectarnos desde la música. Y coincidir en este pensamiento de decir, vos escuchás lo que es el reggaetón ahora y no me habléis de eso. Entonces es genial, porque eso nos da la iniciativa de decir, no estamos locos y no estamos solos. Hay muchas personas que piensan que realmente la música ha generado, se ha distorsionado, y siendo algo tan lindo porque si la usamos bien, enaltece el espíritu de una manera grandiosa. Vos habías mencionado que estábamos compuestos entre un 60-70% de agua. Y qué importante, que si querés lo podemos seguir en el bloque anterior, es prestar atención ahí, porque con la frecuencia que emana la música que escuchamos, es cómo funciona la intervención en nosotros. Entonces, lo voy a dejar ahí para volver a tocarlo en el otro bloque, porque sé que nos tenemos que ir a un corte. Gracias, mi hermana. Bueno, no se muevan, que ya volvemos y vamos a seguir aprendiendo de nuestro pensamiento biológico, de lo de nuestro corazón, del sonido de las olas del mar y el viento. Buen día. Tucuy, camino a la transformación. Tucuy, camino a la transformación. Tucuy, camino a la transformación. Un corazón puro, una mente llena de conocimiento. Tucuy, un cuerpo limpio, camino a la transformación. De vuelta aquí en Tucuy, camino a la transformación. Y debo de recordarte las redes sociales, para que nos sigas, no para que nos des likes. Eso no importa. Lo que importa es que el conocimiento que nosotros transmitimos llegue a más gente. Esa es la idea, la esencia de esto. Recuerda que nos puedes seguir por Instagram en Tucuy Ruta 144. O en YouTube, Tucuy 144. O en Telegram, Tucuy 144. O en Facebook, que es el mismo, 144. Si quieres ahondar más en este conocimiento, déjanos tus datos, contáctanos por cualquiera de las redes, o también lo puedes hacer por mail en tucuyruta144@gmail.com. Así que esperamos con gusto que nos puedas contactar como ya muchos lo han hecho. Bueno, mi hermana, seguimos hablando. Estabas tú mencionándonos algo muy bonito. Sí, mi hermano. Justamente hablaba de esa intervención que genera la frecuencia en nosotros, al conocer que estamos compuestos entre un 60 y 70% de agua. Hay un experimento que se llama cimática, que es donde comprueba justamente en una mesa que se eleva a ciertas frecuencias o arena o agua. Y esa elevación a esa frecuencia, vamos a poner un ejemplo, 432, que es una de las frecuencias donde hay música a ese nivel, generan patrones armónicos, ¿sí? Tales así
que se comprobó entre la 440, que la mayoría de los instrumentos musicales están afinados a esa frecuencia, también se comprueba en esa mesa las vibraciones, cómo son, la simetría que tiene las formas que genera. Entonces es como pensar en esto: si el oído logra captar entre unos 20 a unos 20.000 Hz diferentes sonidos, fíjense a lo que estamos expuestos y cuál es el efecto que genera esas frecuencias en nosotros. Yo pensaba, por ejemplo, esa música, como bien mencionabas, el reggaetón, tiene siempre golpes bajos, ¿sí? No sé si prestaron atención, esos tum, tum, que son frecuencias digamos, de sonidos graves y que generan una cierta distorsión en ese líquido, en nuestros fluidos, ¿sí? Así como también hay frecuencias que influyen en la mente, donde liberan hormonas, por ejemplo, como la dopamina, que esa ya nos conecta a otras sensaciones. Y ahí ya podemos investigar desde la biología y la ciencia qué es lo que nos despierta cada cosa. Pero sabemos que no es lo mismo escuchar una pieza de música clásica a una cumbia, por ejemplo. Entonces, los estados de ánimo no son los mismos, ¿sí? Y pensaba en esto cuando, bueno, estaba buscando información y estudiando sobre este tema, que en la antigüedad la música, por ejemplo, clásica, especialmente la de Bach, es la que ayuda a la mente a organizarse de forma tal que permite la concentración y la atención en algún tema puntual, ¿no? Entonces, qué lindo sería, ¿no?, que el estudiante se conectara con esa música, ¿no?, y no con lo que actualmente se conoce y es más comercial, ¿no? Pensaba en eso. Si uno conoce realmente a lo que se expone, cómo puede sentirse en ese derecho de libertad, ¿no?, de poder elegir realmente qué es a lo que me quiero exponer, si me suma o me resta. Entonces allí estamos hablando, mi hermana, de emociones libertarias y no libertarias. Eso es parte del conocimiento que nosotros pregonamos. Pero las emociones libertarias, pues lógicamente, ¿cuáles son? Las que producen libertad de hacer lo que queremos desde las emociones, o las sensaciones, perdón, desde las sensaciones bajas, deseos de obtener cosas, deseos de lujuria. ¿Eso es una emoción libertaria? Yo creo que no. La emoción libertaria tiene que conllevar con una aplicación de ese pensamiento reformador, de una claridad de nuestro corazón con respecto a lo que sentimos, a lo que buscamos, a lo que deseamos, para con la vida, con nosotros mismos. La emoción que es no libertaria es toda aquella que te ata en el espíritu, es toda aquella que te frena, que no te deja avanzar, toda aquella que te inunda de problemas, te inunda de razones, te inunda de instintos de agresión, de odio, de enojo. Eso no es libertad. Como mucho eso es libertinaje, ¿no, Berito? Eso no nos lleva a nada. Entonces, qué importante es realmente para el pensamiento, para nuestras emociones, para poder limpiar los 5 sentidos. Todos lo hemos visto, de esos monitos que están así, que están así, que están así. Ahí hay un mensaje. Si tú no quieres ver las cosas desde el corazón, pues ¿de dónde las vas a ver si no del corazón? Si lo quieres escuchar con un sentido limpio y claro lo que el mensaje te quieren entregar, eso no llega a tu corazón porque se estanca en la razón. Es como una autopista que está cerrada. La información no llega con claridad a donde tiene que llegar. Entonces, de esa manera
es que debemos de diferenciar, ¿no, Vero?, entre una emoción libertaria y la emoción que no es libertaria para nuestro espíritu. La naturaleza que es, Verito, por ejemplo. Claro, sí, me llevaste justo a ese cuando comenzó a llover, y yo, qué bonito. ¿A quién no le gusta el sonido de la lluvia? Es como que genera una calma, no sé, por lo menos a mí. Me conecta mucho con eso. Y hasta me lleva a decir, bueno, sería lindo salir a caminar bajo la lluvia, por ejemplo. Bueno, pero tenía que estar aquí haciendo la radio. Pero, claro, justamente en esas cosas que son tan simples y sencillas que nos hemos como desconectado de eso, ¿no? Y nos llevan a eso, a enaltecer ese espíritu que somos y a conectarnos con ese origen. También pensaba en qué lindo se siente, por ejemplo, cantar. Para mí la música es muy representativa, al igual que el canto. Y hay una historia muy bonita que escuché una vez que decían que el canto es la voz del alma y que no se necesita tener grandes dotes para poder cantar, pero cuando uno canta, el alma, el ser de uno se está expresando. Y que las cosas serían muy diferentes, decía esta historia, que las cosas serían muy diferentes cuando, si uno pudiera cantar, como le salga, pero sale como un ser ahí, se manifiesta un ser tan genuino, ¿no? Cuando uno se manifiesta a través del canto, que cura, que sana. Si yo estoy, no sé, media melancólica y me expreso cantando, les puedo asegurar que sana, que esa sensación de melancolía se va. Entonces, conectar con esas cosas de lo natural, con lo que nosotros tenemos, porque nuestras cuerdas vocales es nuestro instrumento natural de nuestro cuerpo, y nadie lo ve así, nadie lo ve como ese instrumento, como así nosotros nos ponemos, quiero tocar guitarra, entonces me dispongo a estudiar cómo tocar guitarra. Bueno, las cuerdas vocales son nuestro instrumento y lo tenemos acá en nuestro cuerpo. Entonces poder usarlo para sanar esa emoción que no es libertaria, ya sea una tristeza, una congoja, lo que sea, pero expresarnos a través del canto realmente es una herramienta que tenemos a disposición y que enaltece el espíritu, mi hermano. Que tenemos a disposición y nos enaltece claramente en el espíritu, porque lo que debemos de buscar hacer es que todo lo que las 5 puertas, los 5 sentidos que se hablan, deben de ser vistos desde el espíritu. ¿Cómo ustedes que están en sus casas podrían ver el mundo desde el amor, desde la unión? Que no haya discordia, que no haya pelea, que no haya división entre hermanos, hermanos de sangre y hermanos de corazón. ¿Cómo se vería el mundo desde esa óptica, desde ese pensamiento? ¿Cuántos de nosotros estamos todo el día pensando en todo lo que hay que hacer? Y en algún momento, cuando nos ponemos a pensar en cuando voy a compartir para aquellos que tienen hijos? ¿Cuántas veces pensamos en cuando llegue a casa voy a abrazar a mi esposa o esposo? ¿Cuántas veces pensamos que cuando llegue a casa quiero compartir una cena con él o con ella? ¿Cuántas veces podemos pensar en que hay que pagar la luz, el agua, que hay que pagar el departamento, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que el dueño, que no el dueño, que el jefe, no jefe, que el ascenso, no ascenso? ¿Cuánto tiempo nosotros ocupamos el pensamiento en cosas del mundo? ¿Y cuántas las ofrecemos a nosotros? A nosotros no necesariamente tiene que ser un paseo, un viaje a algún lugar paradisíaco, no. A pensar en tu corazón, a sentirlo, a conectarte en donde estés y reflexionar. Llámele Dios, no Dios, fuerza de creación, el nombre que le quieras poner, pero que no le pongas ningún nombre de los dioses del mundo, porque eso no sirve para nada, sino una conexión con ese ser que vive ahí en tu corazón.
y hables con Él y lo conectes, te conectes con Él, porque Él nos dice: yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis. O sea, Él está allí esperando. Es como que tienes en la puerta de tu casa esperando a alguien entrar y no le has abierto la puerta, y Él sigue esperando y Él sigue esperando, y Él dice: pero es que ¿será que no escucha el timbre? Ah, porque tal vez está sordo. Pero lo ve que sale por el balcón y le hace señales y no lo ve. Ah, y Él dice: lo que pasa es que capaz que está ciego. Le vuelve y le grita y nada, y no funciona. Tiene las 5 puertas cerradas. Pero en algún momento ese espíritu quiere buscar en su corazón algo, porque está cansado del mundo que no le ofrece más que dolor y sufrimiento. Entonces esto se vuelve en un mensaje y un conocimiento distinto al del mundo que ha ofrecido, porque no ha servido para nada. Rezar 12 Padres Nuestros nunca sirvió para nada. Para nada. Irse allí a arrodillarse nunca sirvió para nada. Más que para esto que mencionabas tú. Baja la frecuencia de nosotros en nuestro pensamiento. Se va degradando. Entonces es como que eres presa fácil. Te agarran fácilmente y luego manejan tu pensamiento. Vamos a algo muy simple. Está comprobado que la gente que es depresiva se enferma mucho. ¿Qué fue lo que ocurrió hace 2 años en el mundo entero? Que no se puede mencionar porque después este video lo tumba. ¿Por qué es eso? ¿No es lógico? No hay libertad en el mundo entonces. No se entiende. Allí hay una incoherencia. Pero el mundo vivió en miedo. El mundo entero vivió en miedo. Y el miedo, ¿saben qué es? Una emoción. Y bajo ese miedo es que se ha controlado el mundo. No salga porque tal cosa. No salga porque la otra. Eso no es miedo. Para los que están escuchando, que no son de Argentina y han vivido en lugares de guerrilla, yo he vivido en uno, no había miedo cuando se escuchaban las armas o se veían a los militares, no había miedo. Y no se te sentía una emoción fuerte y no querías ir a tu casa a correr y a encerrarte. Te controlaban con el miedo. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, tu emoción no es libertaria, es de miedo. ¿Por qué alejarte del sol? ¿Por qué alejarte de la naturaleza? ¿Por qué desconectarte de un abrazo de tu papá o de tu mamá? ¿Por qué? No existió más nada más que eso. De pronto, en un solo chasquido, no hubo más forma de llegar a la muerte más que eso. ¿Eso es lógico? Eso no es lógico. Como que alguien me diga que el sol no existe. El sol existe. Alguien que diga eso, ni siquiera alguien que no puede verlo dice. ¿Saben por qué? Porque lo siente. Allí hay un sentido entonces. ¿Y de dónde lo siente? Porque hay un espíritu. ¿Y por qué hay un espíritu? Porque hay una inteligencia, ¿no, Berito? Sí, y lo voy a poner a prueba con esto. Con la repercusión, bueno, lamentablemente no nos puede acompañar hoy, pero la canción que compuso Miguel, esa repercusión que tuvo con varios que la escucharon, porque no solo tenía una música agradable, sino también una letra maravillosa que llegaba y tocaba el corazón, y tocó el corazón de muchos, y contagia, y te lleva a estar contento, y no la escuchás triste esa canción. Entonces, ahí hay una clave, que el espíritu de mi hermano ha compuesto algo que ha llegado al corazón, ha llegado a tocar esa frecuencia, es maravilloso. Y no es, a ver, todos estamos, justamente como vos dijiste, todos estamos con ese potencial, pero tenemos que reconocerlo y tenemos que ser conscientes a qué prestamos nuestros sentidos, porque uno puede escribir algo maravilloso, puede concentrarse en la naturaleza o en los sonidos que son armónicos, y también, ¿por qué no componer una melodía o cantarla? Y es lindo eso, o sea, centrarnos en esas cosas que
nos alimentan, que realmente nos conectan y llegan a ese origen del que somos. La verdad que tocar este tema de la música a mí me gusta un montón, porque para mí la música es vida. Yo cuando hago música o canto, a mí me conecta, es como que me transporta. Pero sí, desde que he tocado este conocimiento, fui comprendiendo a lo que le había prestado el oído, porque realmente, como bueno, vos mencionabas que hacía, que no quiero decirle el nombre por otro, Emoto, que expuso, digamos, el agua, las células el agua de las células, perdón, a una frecuencia de música de rock y a una clásica. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esa armonía que hay en distintos estilos musicales? Así que bueno, mi hermano, espero que lo que se haya compartido hoy sume, sirva, porque esa es la idea. Ya mencionamos que nosotros seguimos siendo investigadores y muy estudiosos de este conocimiento, así que por ahí si tienen alguna duda o quedó algo ahí en el tintero, que puedan escribirnos, que puedan compartir sus inquietudes en los canales que habilitaste, que mencionaste, para seguir continuando en esto, en seguir investigando y poder ofrecer herramientas que realmente ayuden a cada uno a despertar esos dones que tenemos, porque los tenemos. Así es, Berito, eso es lo que estamos buscando todos nosotros, que este conocimiento es un mensaje que siempre estuvo, pero hay una planificación. He allí donde es el desafío grande del hombre. Poder ahondar en él, investigar en él, permitirse ver qué cosa es, qué es lo que queremos decir, porque no es algo relacionado a religiones, a filosofías, no tiene relación. ¿Por qué también no nos pertenece? Y a nadie del planeta, porque nadie del planeta trajo este conocimiento. Este conocimiento viene de las estrellas, viene del que hace que tu corazón pueda pulsar. Si no, vamos a una reflexión muy simple. ¿Por qué el mundo sigue en destrucción? ¿Por qué nunca cambió? Si eso hubiera sucedido ya, pues el Creador ya se hubiera manifestado. ¿Por qué sigue el mundo igual? No es lógico. Pero gracias a esa gran planificación, a esa gran inteligencia que excede nuestra comprensión, porque todavía nadie ha podido crear la tierra. Tierra, o alguien ha podido crear agua. Crearla, no hacer un cambio de estado, crear agua. Alguien ha podido crear una falange, un dedo, crearlo, no clonarlo, ni usar células de otras, crearlo. Nadie en toda la historia pudo crear vida. Pero sin embargo nosotros sí la contenemos. Entonces, esto que buscamos pregonar es un mensaje para este tiempo, para que tú que estás en cualquier parte del mundo puedas escucharlo. Somos unos cuantos, bastantes, que buscamos ser como una onda de amor. Buscamos ser una onda de voz que va pasando, como un niño arroja una bola de nieve desde la colina y se hace cada vez más grande. Y esa es la verdad, porque si el mundo hubiera cambiado por cuantos dioses hubiera existido, ya lo hubiera hecho. Quiere decirte que el mundo siempre buscó, pero como sus 5 sentidos y su pensamiento por consecuente ha estado obstruido buscando al verdadero y no ha sabido cómo llegar, pero él sabía que eso iba a terminar. Y en este tiempo, ese es el fin. Con alegría, como es la canción de Miguel, alegría. Lo que él transmite en eso es una vibración de alegría, de esperanza y de vida para todos nosotros. Porque este mensaje es para ti. Tú no quieres ver a tus hijos correr, tú no quieres tener una familia, tú no quieres ver a tus padres bien, tú no quieres que tus padres sufran, o acaso la salud y el sufrimiento que eso conlleva
eso es vida, eso es alegría. No, eso es la otra fuerza que ha querido siempre hacer eso. Por eso hemos peleado entre nosotros sin saber con qué estábamos peleando. Y allí ha sido un gran problema. Y lo decía Bolívar. La mejor manera de manejar un pueblo es un pueblo ignorante. Pero la ignorancia se terminó. La ignorancia en este pueblo se terminó. Lucas 11:31 y Mateo 12:42 lo dice, muy clarito. La reina del sur se levantará. La reina del sur, ¿cuál es? Desde que nosotros hemos encarnado en este tiempo, siempre supimos de que este planeta se iba a levantar, y la reina siempre supimos que éramos nosotros. Sudamérica siempre fue un pueblo con raíces, con vida y con alimento. Un gran abrazo para todos ustedes. Que el Padre Eterno los bendiga siempre. Perito. Bueno, agradecerles a todos, agradecerles quienes se disponen a escuchar este programa y quienes están ahí acompañando también. Agradecerle a Jordana, a Carlos, a más que una radio, porque tener este espacio, la verdad, y poder transmitir este sentir de nosotros, nuestras experiencias, compartir este conocimiento, la verdad que se siente muy gratificante poder llegar, poder transmitirlo para que todos lo conozcan, para que todos tengan esa posibilidad de conocer la verdad. Así que gracias, mi hermano, gracias a todos, y bueno, nos encontraremos, si así el Padre lo dispone, el viernes que viene. Muchas gracias y un gran abrazo para todos. Gracias a Más que una Radio, Jordan, a Carlitos, a todos. Un abrazo grande. Chao. Hola, 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 hola. Buen día del tercer día. Vale. Buen día. Buen día. Tucuy, camino a la transformación. Tucuy, camino a la transformación.